Estuvimos estudiando de que si Dios creó los árboles con un propósito, Dios tiene un propósito para ti también. Si Dios creó los animales, Dios y los creó con un propósito, Dios tiene también un propósito para ti. Si las hormiguitas, por pequeñas que sean, tienen un propósito, Dios tiene un propósito también para tu vida. Y hoy vamos a seguir estudiando, pero antes de ello vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre, entregamos nuestras mentes a la influencia del Espíritu Santo esta noche. Entregamos también nuestros pensamientos a la influencia también de su Espíritu Santo. Y le pedimos, Señor, que por favor nos permita el privilegio que el propósito que usted tiene para nosotros sea cumplida en nuestra vida. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios creó en Génesis 1 el planeta en tal condición que Dios estaba pensando que tú no te tenías que preocupar por no tener cómo pagar el alquiler de la casa, pues Dios mismo había concedido todo el jardín del Edén para el ser humano. Dios creó esta tierra con el propósito de que tú no te preocuparas por no tener dinero para comprar ropa, pues la gloria de Dios cubría al ser humano. Dios creó este mundo con el propósito de que no te preocuparas por no tener dinero para visitar una clínica privada, pues Dios mismo había concedido la salud gratuitamente a la humanidad. Dios había creado este mundo con el propósito de no conocer la muerte, con el propósito de que tú nunca lloraras por la pérdida de un ser querido, pues el autor de la vida estaba presente en el jardín del Edén. El ser humano no se tenía que preocupar por problemas familiares, pues la fuente del amor estaba presente en el huerto del Edén, Cristo Jesús. Pero todo cambió en Génesis capítulo 3. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y observe lo que dice del verso 1 en adelante. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable ¿a qué? Y deseable para alcanzar ¿qué? Tomó de su fruto y ¿qué? Y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron hojas pues de higuera y se las ciñeron delantales para sí. Palabra del Señor. Bien.
Génesis inicia como una linda ilusión, como una linda historia, pero que termina como una tragedia producto de una mala decisión. ¿Alguna vez tú tuviste en tu vida sueños que se derrumbaron producto de alguna decisión que tú tomaste en tu juventud? ¿Alguna vez experimentaste lo amargo de las consecuencias de la vida? Todo por una triste decisión que tomaste en algún momento. ¿Alguna vez tuviste en tu vida sueños, ilusiones, anhelos que se fueron de un momento para otro? Yo he conocido personas que en su momento tuvieron sueños, ilusiones, pero por una decisión todo se destruyó. Un tiempo estuve estudiando en Cuba y el sueño más grande, uno de los sueños más grandes que tienen nacionalmente los cubanos es salir de su país. Y habían dos jóvenes que ellos anhelaban, soñaban, deseaban salir de su país. En ese tiempo el aeropuerto, que era la única manera de salir de ahí prácticamente, no tenía muro ni cerco. Así que ellos se las ingeniaron para poder irse en un avión, sin pagar boletos, sin que nadie se diera cuenta. Y en una ocasión, como pudieron, escondidas en la noche, se metieron en el portamaletas del avión. Nadie se dio cuenta. Lo triste fue que el sueño que ellos pensaban que ya lo habían alcanzado se iba a convertir en una tragedia. No sabían que el avión llevaba un rumbo muy lejano para un país muy frío. Y cuando ellos llegaron muertos de hipotermia. Su sueño murió. ¿Alguna vez tuviste sueños que se derrumbaron en tu vida? Quizás sueños en tu matrimonio y que el matrimonio se destruyó. Tuviste sueños con tus hijos, pero tus hijos tomaron malos caminos. Quizás cuando eras niño o joven anhelabas hacer grandes cosas en la vida, pero ahora que los años han transcurrido, te das cuenta que la vida y el enemigo te golpeó y todo se derrumbó. Miren, ¿se han preguntado ustedes por qué Dios permitió que el árbol del conocimiento estuviera en medio del jardín? ¿No creen ustedes que Dios sabía que Adán y Eva iban a tomar de ese árbol? Pues Dios conoce el futuro. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. La pregunta es, ¿por qué Adán y Eva? ¿Por qué Dios permitió que ese árbol estuviera en el jardín? ¿Por qué Dios no lo pudo quitar? ¿Por qué Dios permitió que estuviera ahí? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta también? ¿Por qué Dios permitió que yo pasara este problema? ¿Por qué Dios permitió que mi familia o que yo fuera detectado con alguna enfermedad que me hace sufrir? ¿Por qué Dios no pudo impedir que mi hijo muriera? ¿Por qué Dios no intervino cuando más lo necesité? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permitió que ese árbol estuviera ahí? ¿Por qué Dios permite que hoy en día tú estés sufriendo con un problema familiar? ¿Por qué será que Dios permite que muchas personas estén muriendo producto de las guerras?
¿Por qué Dios permite que no tengas trabajo y no tengas cómo solventar tus necesidades económicas? Porque Dios permitió que perdieras un hijo, un ser querido. ¿Por qué? Porque Dios permitió que ese árbol estuviera ahí. ¿Saben por qué? Dios había creado al ser humano tan perfecto, y lo había creado tan perfecto, que el ser humano tenía toda la capacidad y toda la libertad para poder elegir. Si el ser humano no hubiera tenido la capacidad de elegir, el ser humano no hubiera sido libre, no hubiera sido perfecto. Una persona puede ser libre, pero cuando tiene la capacidad de ¿qué? De elegir. Si tú tienes la capacidad de elegir, tú eres libre. Pero si no tienes la capacidad de elegir, no eres libre. Y ahora, cuando el árbol estaba en medio del jardín, Adán y Eva tenían la capacidad de ¿qué? De elegir. Si ese árbol no hubiera estado ahí, no hubieran tenido la capacidad de elegir. Usted puede imaginarse que de repente usted llega a un comedor y usted pregunta, ¿y qué tiene de comer? Bueno, pues le tenemos sopa de frijoles, le tenemos frijoles parados, le tenemos frijoles licuados y también le tenemos frijoles, ¿cómo? Frijoles borrachos, le tenemos también frijoles monos, le tenemos, ¿qué más? Le tenemos casamiento. Pues, ¿y entonces qué va a elegir usted? Pues todo en frijoles. Usted no tiene libertad de elegir. En Cuba hay un parque muy famoso que le llaman el Parque de Copello, muy grande, y es conocido porque venden sorbetes. Y la primera vez que visité ese parque, yo iba contento porque decían que los sorbetes eran baratos. Y sí, muy baratos. Prácticamente casi con 3 centavos de dólares usted se comía un sorbete. Y cuando entramos al parque, había un rótulo grande que decía sabores. ¿Y saben cuál era el único sabor que estaba en todo ese menú? Chocolate. No había otro sabor. La crisis de grande, no había otro sabor. Y frente a ese parque hay un hotel grande. Y ese hotel se llama Habana Libre, así se llama. Pero Habana es la capital. ¿Por qué? Si solamente hay chocolate, cuando solamente hay una opción, tú no tienes libertad. Y si Adán y Eva solamente hubieran tenido la opción de adorar a Dios, de servir a Dios, de obedecer a Dios, y no hubieran tenido otra opción, Adán y Eva no hubieran sido ¿qué? No hubieran sido libres. Pero como estaba ese árbol en medio, ellos tenían la capacidad de elegir. Ellos tenían el privilegio de la libertad. Y esa noche tú tuviste también ese poder y ese privilegio de la libertad. Esta noche tú tuviste la oportunidad de elegir: ¿voy a la iglesia o me quedo en casa? Estoy cansado. Este día tú tuviste también la libertad de elegir: ¿oro a Dios o no oro? ¿Estudio la Biblia o no la estudio? Cada día tú tienes la libertad de tomar decisiones, pero las decisiones que el ser humano toma están sujetas a consecuencias positivas o consecuencias negativas. Esta noche tú también tienes la oportunidad de elegir:
o escuchar la voz de Dios, o escuchar la voz de tus pensamientos. Esta noche tú tienes la capacidad de elegir: o te entregas a Cristo Jesús, o te sigues sometiendo a tus temores. Esta noche tú tienes la capacidad de elegir o Cristo o el enemigo. Todos tenemos libertad, y aunque una persona sea llevada presa, nadie le puede quitar el privilegio de la libertad que hay en el pensamiento, entre creer o no creer. En algún momento tú tuviste la oportunidad de creer en Dios o no creer. Cuando los jóvenes visiten la universidad y se les habla de la evolución y de las diferentes maneras que posiblemente el ser humano surgió, ellos tienen la libertad de elegir a quién creer. Y esta noche tú también tienes la libertad. Y Adán y Eva tuvieron la libertad. Y miren qué interesante. Dice que la serpiente era el animal que más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho. Y le dijo a la mujer: con que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Saben qué es lo que la serpiente le estaba transmitiendo a Eva? Que malo es Dios. O sea que Dios creó todos los árboles solamente para que ustedes lo vean. Qué malo es Dios. Eso es lo que está transmitiendo. Y sabe que hoy en día también Satanás transmite ese pensamiento. El pensamiento del jardín del Edén fue: así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Adán y Eva podían comer de todos, menos de qué, menos de uno. Pero Satanás le estaba haciendo creer que Dios era malo y que había creado los árboles solamente para que los vieran y no podía disfrutar de ellos. Y hoy en día también Satanás transmite ese pensamiento y te dice: ahora ya eres cristiano, así que ahora ya no te puedes reír, ahora ya no puedes jugar. ¡Qué malo es Dios! Y nos vende un pensamiento que Dios es un Dios de prohibiciones. Así que no puedes comer de ningún árbol. Así que ahora ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer nada. Y el enemigo nos hace creer que más bien aceptar a Cristo es someterse a una esclavitud de no poder hacer o no tener la capacidad de hacer nada. Como que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Bueno, la mujer trató de defender a Dios, ¿verdad? Le dijo: podemos comer de todo, menos de eso. Pero mire lo que dice el verso 6. Al ver la mujer que el árbol era ¿qué? Era bueno para comer. ¿Y qué más? Era agradable. ¿Cómo presenta Satanás la tentación? ¿Cómo lo presenta? Satanás presenta la tentación como algo bueno. Satanás presenta la tentación como algo que agradable a los ojos. ¿Qué tentaciones enfrentas en tu vida? Que de hecho, desde el momento que algo que nos lleva a consecuencias mortales, pero se vuelve atractivo, eso es una tentación. ¿Qué tentaciones tienes en tu vida? ¿Será que hay alguien en esta noche que está luchando contra un vicio que no puedes vencer? Y el licor se vuelve como algo agradable. Tienes de repente una tentación que para tus ojos, para tu mente, se vuelve agradable.
Mire qué astuto es Satanás. Satanás comienza a tratar de agradar los ojos. Satanás también trata de agradar el qué más. ¿El qué? El oído. ¿Acaso Satanás no le estaba hablando a Eva? Estaba tratando de agradar el qué. Agradar el oído. ¿Qué más trata de agradar el enemigo? Pues también trata de agradar el tacto, porque la mujer vio que el fruto era agradable. No le bastó escuchar, no le bastó ver, sino que también que tomó. Y después de que tomó, ¿qué pasa? Gustó. Y seguramente ese fruto, lo más seguro, es que tenía también algún tipo de olor agradable. Seguramente. ¿Qué se vuelve a tus ojos una tentación? ¿Una persona fuera del matrimonio? ¿Qué se vuelve para ti, para tus ojos, una tentación? Programas televisivos que destruyen tu pensamiento de violencia, que te incitan a la infidelidad, que te incitan al espiritismo, que música se vuelven agradable para tus oídos, que no puedes dejar de escucharlas. Rock y tantos otros tipos de música. ¿De qué manera el enemigo te está envolviendo? ¿Qué cosas se vuelven agradables a tu gusto? De repente, pupusas de chicharrón. Aquí nadie me ve. Y son las únicas que hay. El Señor me va a comprender. ¿Qué cosas se vuelven agradables a tu gusto? ¿Qué cosas se vuelven agradables al tacto? ¿De qué manera Satanás está seduciendo tu vida? Satanás presenta este mundo agradable. Satanás presenta este mundo atractivo y te hace ver que los caminos del Señor son aburridos. Yo tuve un compañero, en una ocasión lo vimos triste y nos contó por qué estaba triste. Él tenía una novia y la novia le dijo: yo quiero saborear el mundo. Me voy a saber. Quiero saber qué es el mundo. ¿Cómo te presenta Satanás este mundo? Satanás presenta este mundo tan atractivo que te amarra cuando Cristo te llama. Te hace creer que si escuchas la voz de Dios, que si obedeces al Señor, que si sigues al Señor, entonces estarás preso. Pero todo lo contrario. Cuando Satanás seduce, entonces el ser humano se vuelve esclavo. Y tristemente, cuando él tomó del fruto y comió y dio también a su marido, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban ¿qué? De que estaban desnudos. Tristemente, hasta que en la vida del ser humano expuesta a la tentación, tristemente hasta que la vida del ser humano expuesta al poder del enemigo, y cuando ya es demasiado tarde nos damos cuenta de que hay
consecuencias irreversibles. Y por primera vez el ser humano experimentó la vergüenza. Por primera vez el ser humano comenzó a enfrentar problemas matrimoniales. Por primera vez el ser humano comenzó a experimentar el deseo de esconderse de Dios. Por primera vez el ser humano experimentó la tristeza. Por primera vez el ser humano experimentó el dolor. Por primera vez. ¿Qué situaciones estás viviendo en tu vida como consecuencia de alguna decisión que tomaste en tu juventud? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué hace el Señor cuando la vida del ser humano está desordenada? ¿Qué será lo que hace Dios cuando un matrimonio se está destruyendo? ¿Qué será lo que hace Dios cuando los hijos están yendo por caminos equivocados? ¿Qué será lo que hace Dios cuando la vida de una persona está prácticamente destruida? ¿Será que Dios se queda a un lado? No. Y mire lo que dice el versículo número 8. Dice así: luego oyeron el ¿qué? La voz de Dios. Anteriormente de escuchar la voz de Dios, ¿la voz de quién habían estado escuchando? ¿La voz de quién? La voz de Satanás. Y cuando la voz de Satanás se está escuchando en primer lugar, ustedes van a notar cuál es la reacción del ser humano natural cuando se escucha la voz de Satanás en primer lugar. Hasta después escucharon la voz de Jehová, Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué cosa hicieron? ¿Qué cosa hicieron? Se escondieron. Observen los resultados cuando el ser humano escucha la voz de Satanás. Cuando el ser humano escucha la voz de Satanás, naturalmente el ser humano tendrá el impulso de esconderse de quién, de esconderse de Dios. Recuerdo en una ocasión estábamos visitando a una señora y llegamos a la casa ese día. Salió la niña y le preguntamos: ¿mi mamá dónde está? Venimos a visitar para darle el estudio bíblico. Se fue. Había una cortina que se veía desde la puerta y la mamá se había metido detrás de la cortina y se le veían los pies. Se fue. Pero ¿cómo hizo si dejó los pies aquí en la casa? Ella estaba tratando de esconderse. El ser humano, cuando este planeta cayó en pecado, el ser humano, su naturaleza es esconderse de Dios. Y nos escondemos detrás de pensamientos equivocados. Nos escondemos detrás de pretextos. Nos escondemos detrás de excusas. En estos momentos no puedo entregar mi vida al Señor porque tengo que arreglar mi vida. ¿Y quién dice que tú puedes arreglar tu vida? Tú no puedes arreglar tu vida.
Si tú intentas arreglar tu vida, te enredarás más. Porque quien es capaz, quien es experto en ordenar vidas, ¿quién es? Es Cristo. Y en estos momentos no puedo entregar mi vida al Señor porque tengo que dejar esto y lo otro y lo otro. Pero tienes que saber que tú no puedes dejar nada. El único que te puede dar la fuerza para poder dejar y vencer es Cristo Jesús. Y el Señor estaba buscando a Adán y Eva. Y le dice en el verso 9: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Dónde estás? Cuando el ser humano destruye su vida, Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios te busca. Cuando el ser humano queda preso de un vicio, Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios te busca. Cuando el ser humano ha perdido el rumbo de su vida, Dios no se queda con los brazos cruzados. Cristo Jesús te busca. Cuando el ser humano pierde el sentido de la vida, Cristo no se queda con los brazos cruzados. Él te busca. Y esta noche Él te está buscando y te pregunta: ¿dónde estás? ¿En qué condición te encuentras? ¿En qué condición se encuentra tu vida? ¿En qué condición se encuentra tu economía? ¿En qué condición se encuentra tu moralidad? ¿En qué condición se encuentra tu familia? ¿En qué condición se encuentra tu vida espiritual? ¿En qué condición se encuentran tus hijos? ¿En qué condición te encuentras en el trabajo? ¿En qué condición te encuentras con tus amigos? ¿Dónde estás? Lo cierto está que Cristo te está buscando esta noche. ¿Qué harás ante el llamado del Señor? ¿Te esconderás? ¿Correrás? ¿Intentarás arreglar tus problemas tú solo? ¿Creerás que tú tienes la capacidad para poder solventar tus necesidades? Si Cristo Jesús te busca, no es porque quiere condenarte. Cuando Cristo Jesús te busca, es porque Él tiene un propósito para tu vida. Pero ¿dónde estás? Tienes que dejar de encontrar por Cristo Jesús, porque el ser humano, entre más se esconde del Señor, más se golpea. Y entre más se golpea el ser humano, más sufre. ¿Cuántos años llevas golpeándote en tu vida y el Señor buscándote? Estoy hablando de esta noche para alguien que salió de la iglesia deseando probar el mundo. Probaste el mundo, pero el mundo no te dio nada bueno. Y aunque el mundo aparentemente en estos momentos te ofrezca algo bueno, descubrirás con el tiempo que sencillamente es un anzuelo del enemigo para destruir tu vida. Esta noche quiero tener una oración especial para que tú puedas decirle al Señor: Señor, perdóname porque me escondí. Señor, perdóname porque me estoy escondiendo. Señor, ayúdame a dejarme encontrar por ti. Señor, ayúdame, porque he tomado caminos equivocados y creo que tú eres la solución. Esta noche
el Señor también quiere intervenir en tu vida, porque Dios no te creó con el propósito de que tú sufras. Dios no te creó con el propósito de vivir una vida sin sentido. Dios creó tu familia con el propósito de que seas feliz, pero tienes que venir a Cristo Jesús. Si ese es tu deseo, dile al Señor en oración: Señor, haz cumplir tu propósito en mi vida. Oremos. Querido Padre, queremos agradecerle porque a pesar de que nosotros muchas veces nos escondemos, a pesar de que nosotros merecemos sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones, queremos agradecerle porque usted nos busca para arreglar nuestras vidas, para ordenar nuestras vidas, para llenar nuestras vidas. Entre nosotros, Señor, hay amigos, y usted que escudriña los pensamientos, usted conoce cuáles son sus necesidades. Padre amado, oramos para que el Espíritu Santo sea el que pueda hablar a sus mentes y sus hijos puedan estar dispuestos a experimentar, escuchar tu voz, a experimentar, obedecer tu voz, a experimentar también, Señor, una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Les esperamos.